Continuando ahora con el tema del complejo de Golgi, veremos las funciones de este organelo. Se recordarán la semana pasada que hablamos del retículo endoplásmico rugoso. Ahí, si recordamos, hubo una N-glucolización y de ahí utilizó unas vesículas para transportarlas al complejo de Golgi. En el complejo de Golgi vamos a ver entonces algunas modificaciones que va a sufrir ese material que viene del retículo endoplásmico liso y rugoso. El complejo de Golgi fue descubierto por Camillo Golgi en 1898 y él encontró que habían proteínas glucolizadas, o sea que se les agregaba un carbohidrato oligosacárido. También vio que su unidad básica era el sáculo y fue hasta el descubrimiento o el uso del microscopio electrónico que se encontró que sí, efectivamente era una serie de sáculos que se apilaban y a esto se le llamaban dictiosoma o pilas de Golgi. Continuando, vamos a ver la compartimentación en el Golgi. ¿Qué es esto? Bueno, si ustedes observan esta imagen izquierda, van a observar que el aparato de Golgi está compuesta de varias zonas o compartimentos, que son las cisternas. Si observan acá está la red CIS, que es una red transitoria entre el retículo endoplásmico y el propio aparato de Golgi. Van a estar comunicados a través de algunas vesículas de transición. Y todos estos productos van a ir pasando y sufriendo alguna modificación a lo largo de estas cisternas. También van a haber cisternas intermedias y por último la red trans del aparato de Golgi. Esta va a estar cercana o viendo hacia la membrana citoplásmica. Si ustedes observan acá, van a ver varias modificaciones de las enzimas. Por ejemplo, vamos a ver que en la red cis del Golgi va a haber una primera etapa de la fosforilación de aquellas proteínas que van a ser catalogadas de lisosomas o lisosomales. De ahí va a haber una eliminación de la manosa ya en las cisternas intermedias. Asimismo, una segunda etapa de fosforilación de las manosas de las proteínas lisosomales, eliminación de manosas, unión de N-acetilglucosamina, adición de la galactosa y adición del ácido siálico. Por último, ya cuando va a repartirse o distribuirse las moléculas, va a haber una adición del ácido siálico y por último una sulfatación de tirosina, especialmente las hormonas que van a ser secretadas. En esta animación que está acá, vamos a observar que los dictiosomas o los compartimentos son dinámicos. Recuerden, del retículo endoplásmico pasan las moléculas al aparato de Golgi. Tiene que pasar desde la red cis a cisternas intermedias y por último red trans, que es lo externo. Aquí vemos unas vesículas que van a ser las que van a estar distribuidas. Entonces veremos que existen algunas proteínas o enzimas internas del aparato de Golgi que van a modificar todo aquello que viene desde el retículo endoplásmico. Recuérdense que lo recibe en la red cis del retículo endoplásmico. Aquí está, se integra y si ustedes van viendo, esto es dinámico o de transición. Aquí están las enzimas de Golgi que van a ir haciendo lo que hemos visto de uniones de acetilgalactosamina, la fosforilación de las proteínas lisosómicas, en fin, es dinámico. Y si ustedes observan ahorita acá, lo que está en cis, que está en color ladrillo, va a pasar en transición a una capa intermedia que hemos mencionado y de esta va a pasar a la trans. La trans ya es la última, donde suelta las vesículas que se van a distribuir a diferentes lugares que vamos a hablar.
Hemos comentado entonces que las proteínas van a sufrir algunas características dentro de ellas o modificaciones, y esto lo que va a hacer es darle su etiqueta de dónde va a llegar o el destino final de cada una de ellas. Aquí podemos ver que hay dos modelos o teorías de cómo van las sustancias a través del retículo endoplásmico. Uno dice que es una cisterna estacionaria y que es un compartimento estable. El tráfico es nada más por vesículas de transporte. Pero como hemos explicado en la animación anterior, se mencionó que hay un modelo de maduración cisternal. Cada compartimento es transitorio y cambia gradualmente. O sea que si pasa de la cara cis, pasa después a intermedia y por último trans. Creemos de que esta es la más acertada. Aquí podemos ver un repaso general antes de proseguir. Y me llama la atención lo siguiente para que ustedes lo anoten. En la cara cis va a haber, dijimos, fosforilación de todos aquellos oligosacáridos que van a pertenecer a las proteínas o enzimas de los lisosomas. O sea, desde acá ya se le está dando la etiqueta. En la intermedia va a haber remoción de manosa, remoción también de otras manosas y adición de GL-NAC, adición de galactosa, y finalmente en la red trans dijimos que se le agrega ácido siálico, que es NANA, y en algunos casos vamos a ver que se va a clasificar dependiendo si va a ir a 3 lugares. Observen lo mencionado. Dijimos que el aparato de Golgi es el que distribuye todas estas proteínas glucolizadas. Vean, número 1 puede ir a lisosomas. ¿Quiénes van a ir a lisosomas? Desde ya las que fueron fosforiladas en la cara cis. Luego, vesícula secretora. Todo lo que es secreción va a utilizar algo que se llama exocitosis. Y por último, aquellas que se van a integrar únicamente a la membrana plasmática. En fin, esas son las 3 vías que van a agarrar todas aquellas proteínas que pasan por el aparato de Golgi. Aquí vemos las vías exocíticas de exocitosis y endocíticas de endocitosis. Se les llama también anterógrada. Se dice que la exocitosis es anterógrada porque va desde muy adentro, o sea, del retículo endoplásmico, pasa por el aparato de Golgi y finalmente llega a la membrana y fuera de ella. Eso es por medio de exocitosis. Asimismo, aprovechando este diagrama, veremos que hay una secreción por medio de estas vesículas que ustedes pueden ver acá, y pueden ser de 2 tipos. Una que es vesículas de secreción constitutiva. ¿Qué se refiere a las vesículas constitutivas? Son aquellas que no están controladas y que constantemente se están produciendo y sacando de la célula. Al contrario, hay una secreción o vesículas de secreción regular. ¿Cuáles son esas? Son aquellas que necesitan que llegue un estímulo o señal a la célula para ordenarle que saque la secreción. Veremos en otra diapositiva que eso se le llama ligando o mensajero, esa señal que le indica a la célula que secreta. Bueno, hasta aquí hemos visto exocitosis o anterógrada. Ahora veremos endocitosis o veremos lo que es retrógrada. Y eso es el ingreso a la célula de componentes externos, de moléculas, por ejemplo, y veremos que eso lo utiliza por medio de la endocitosis. ¿Se acuerdan que la endocitosis es una invaginación de la membrana? Y veremos más adelante qué va a ocurrir con la asociación de un organelo siguiente que va a ser lisosomas.
La endocitosis, vamos a ver acá que es a través de dos tipos, fagocitosis, pinocitosis. Eso lo vimos en la membrana celular, si ustedes se recuerdan, como transporte a través de ella. La fagocitosis son moléculas grandes, se le llama ingesta celular, mientras que la pinocitosis es bebida celular, son moléculas pequeñas. Células que se dedican a la fagocitosis están neutrófilos y macrófagos. Mientras que la pinocitosis se dice que tienen receptores dependientes o no de clatrina. Muy bien. Entonces, podemos ver algunas cuestiones acá que nos interesan. Por ejemplo, veremos en esta diapositiva cómo algunas moléculas se recuerdan que mencionamos ligando. Bueno, ligando es la molécula que le va a ordenar a la célula que inicie algo. Entonces veremos acá que el ligando le ordena acá a las partículas que están aquí en la superficie a que ingresen. Vean, está ingresando, se invagina la membrana y finalmente queda dentro de ella. Aquí utilizaron receptores. Se recordarán que hay también ingreso o endocitosis sin receptores. Vamos a poner acá esto más grande y en general ocurre lo siguiente. Si ustedes miran acá, este es el medio extracelular, o sea, fuera de la célula, y este es el citosol. Esta es la membrana que ustedes pueden ver acá. Y vamos a ver que la membrana debe invaginarse para recibir de esas moléculas. Estas van ingresando y si ustedes miran acá, se cierra la membrana para crear la vesícula que ingresa. Ese proceso ya hemos mencionado que se llama endocitosis. Un resumen de las funciones que hemos visto del aparato de Golgi y el retículo endoplásmico son la glucolización de proteínas, N-glucolización o glucolización. Veremos en esta diapositiva que está por acá. Voy a pasar esto de acá, esto lo voy a aumentar para explicar lo que va a ocurrir con la N-glucolización. ¿Se acuerdan que glucolización era agregar grupo carbohidrato, un oligosacárido? Va a ser en la posición de N o nitrógeno del primer aminoácido llamado asparagina. Esto ocurría en el retículo endoplásmico rugoso. Ahora veremos la O-glucolización, que es propia del aparato de Golgi. Si ustedes observan acá, este carbohidrato se agrega en el oxígeno. Por eso se llama O-glucolización, tanto de la serina o de otro aminoácido treonina. Entonces veremos qué otras funciones tiene el aparato de Golgi. Dijimos que también el procesamiento de los lípidos, que son importantes para formar glucolípidos. Por ejemplo, el grupo RH se recordarán que está a base de glucolípidos de las membranas de los eritrocitos. Bueno, ¿cuáles son los tipos de sangre que hay? A, B, O, AB. Puede ser positivo o negativo. Bueno, clasificación de las moléculas. Dijimos de que los destinos a donde iban a ir todas las secreciones, ¿se acuerdan? Algunas van por vesículas secretoras hacia afuera de la célula, otras quedan en la membrana y por último en los lisosomas. El empaquetamiento de las vesículas, vimos la COP1, COP2 y las de clatrina. Asimismo, sabemos que el transporte hacia su destino va a haber dos tipos de vías. La constitutiva, que no está regulada, está constantemente produciéndose, y la regulada propiamente, que está controlada por alguna señal o ligando. Y por último, las que van a llegar hacia los lisosomas. Muy bien. Aquí es algo que ya vimos en el retículo endoplásmico. Se recordarán solo a manera de repaso lo que ocurría en el retículo endoplásmico.
hay dos cosas, la glucosidasa 1 y 2. ¿Qué hacía la glucosidasa 1 y 2? Pues prácticamente eliminar estos tres glucosas. Si ustedes se miran acá, ya no hay glucosa, solo quedan manosas. Pero inclusive antes de salir hay una enzima llamada manosidasa que lo que hace es eliminar una manosa. Muy bien. Ahora veamos qué ocurre en el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, este oligosacárido, va a haber acá también otra manosidasa que pues prácticamente quita la manosidasa. Luego va a haber una molécula que va a ser agregada que se llama N-acetilglucosamina. Si ustedes observan acá no está, aquí aparece. Esto, cuando les dicen N-acetilglucosamina transferasa, ese transferasa quiere decir que se le agregó. Bueno, luego va a haber otra vez manosidasa y ustedes van a ir viendo que las monosidasas, como se miran aquí en azul, van a ir siendo descontadas o eliminadas. Miren. Y por último vamos a ver que el oligosacárido se le va a agregar N-acetilglucosamina, galactosa y 3 ácidos siálicos. Ese va a ser lo último que ocurre dentro del aparato de... Algo importante que ya mencionamos es la agregación del fósforo o el fosfato en las manosas, ¿se acuerdan? Eso le va a dar la etiqueta a las proteínas llamadas lisosomas. Se recuerdan que esto se dio en la cara cis del aparato de Golgi. Solo repaso, O-glucolización. Si aquí vemos dónde se da la O-glucolización, pues se le va a agregar donde estaba el oxígeno, ¿sí? De 2 aminoácidos. Puede ser serina, en este caso, como está acá, o también treoninas. Esto, recuerden, solo ocurre en el aparato de Golgi. El procesamiento de lípidos, pues aquí podemos observar que los lípidos, algunos pueden ser glicolizados y formar lo que es el glicolípido. Esto es, por ejemplo, los tipos de sangre. Se recordarán que lo hemos mencionado en clase. Tipo A, tipo B. Pues aquí es donde dan en algunas membranas de los glóbulos rojos estos lípidos glucolizados. Se recuerdan que hemos hablado de que las moléculas del aparato de Golgi que son procesadas van a ser distribuidas. Bueno, van a ser distribuidas pero en vesículas especiales que tienen unas cubiertas especiales. Estas capas proteicas están en su cara citoplásmica, o sea, hacia afuera. Y lo que va a hacer es que van a guiar o llevar la vesícula a su destino final. El tipo de cubierta depende entonces de la función de la vesícula, como vamos a ver. Acá tenemos, se acordarán ustedes que hemos mencionado la COP2, la COP1. ¿Qué es la COP2? Son las vesículas que vienen o están formadas del retículo endoplásmico y viajan ¿hacia dónde? Hacia la red cis de Golgi. Esa es una de las cosas que les pedí que investigaran. La COP1 dice que parten de la red trans o de las cisternas intermedias. Prácticamente es anterógrado. Una va hacia retículo endoplásmico al aparato de Golgi, ese es COP2, y la COP1 es de regreso. Clatrina es una malla de vesículas que contienen, la mayoría de estas van a llevar lo que son las enzimas lisosómicas. Y por último se ha descubierto caveolina, pero realmente no se sabe cuál es el destino. Se dice que son proteínas que cubren algunas vesículas que se originan desde la membrana
de la célula, pero realmente no se sabe qué destino tiene. Bueno, aquí solo es para que recordemos que es un constante movimiento a través de vesículas que van desde el retículo endoplásmico al aparato de Golgi. A lo largo de ella va a haber algo y finalmente van a ser distribuidas, dijimos, lisosomas, membrana plasmática y vesículas secretoras. Pero también hemos mencionado que puede haber ingreso hacia el citoplasma de moléculas externas. Esto solo es un ejemplo de las vesículas que están cubiertas. Esta es la membrana acá la membrana, y la cubierta dijimos que en la cara citosólica. Dependiendo de cuál es el tipo de proteína de la cubierta, pues será el destino que va a haber. Aquí están las de revestimiento de la clatrina y son muy especiales porque acuérdense que las enzimas lisosomales van a tener un pH muy ácidos porque son enzimas hidrolíticas. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos la clase de enzimas? Lo que era hidrolasas, ¿sí? Las hidrolasas lo que van a hacer es degradar o romper los enlaces de moléculas compuestas. Entonces, estas enzimas que son con un pH muy ácido deben de tener una cubierta especial, que es la clatrina. Bueno, aquí solo es de repaso. Ustedes miran la distribución. Vimos que algunas van a ser secretadas, otras van a ser reguladas, vesículas reguladas, otras constitutivas, vesículas que van a llegar a fusionarse con los lisosomas, que son los organelos que vamos a ver la siguiente semana. Y por último vamos a ver que hay vesículas que se van a integrar en la membrana. Las etiquetas se le ha llamado de recuperación a aquellas dirigidas en retrógrado. Retrógrado quiere decir que algunas proteínas van a pasar del retículo endoplásmico al aparato de Golgi y estas van a regresar al retículo endoplásmico a manera de reutilizarlas. Deben de llevar entonces esta etiqueta. En el caso de las levaduras se les pone acá esta etiqueta. También las etiquetas de las enzimas lisosomales van a ser aquellas que se recuerdan que en la cara cis hay una fosforilación de las mannosas a nivel del carbono 6. Participan en ellas dos enzimas, la fosfotransferasa, que añade el fósforo a la N-acetilglucosamina del carbono 6 dijimos, y la otra que elimina la N-acetilglucosamina en una segunda etapa. El acoplamiento de vesículas de transporte pues es importante porque estas vesículas de transporte van a hacer la comunicación, dijimos, entre un organelo y otro e inclusive con la membrana plasmática o citoplásmica. A eso nosotros le hemos llamado fusión de vesículas o unión de vesículas. Concluyendo con las funciones, haremos un resumen. La glucolización de proteínas. Se recordarán N-glucolización a nivel de la asparagina que ocurre en el retículo endoplásmico rugoso. La O-glucolización de las proteínas serina, treonina, que ocurren en el aparato de Golgi exclusivamente. La glucolización o agregación de oligosacáridos en los lípidos. La colocación de las etiquetas o clasificación de las moléculas, que ya vimos que eso sirve para ver hacia dónde van a ir a dar o su destino final las proteínas procesadas o moléculas procesadas, como los lípidos también.
Y por último, el empaquetamiento a través de las vesículas cubiertas, que también van a llevar un destino. Por ejemplo, las clatrinas van a ser vesículas que van a llegar hacia los lisosomas con las enzimas ya procesadas. Bueno, esto es todo. Espero que les ayude y recuerden siempre leer y estudiar su libro. Hasta la próxima.